El libro tiene, a mi modo de ver, dos partes importantes. La primera es una tarea compilatoria de recoger todo aquello que se ha escrito y se ha publicado sobre el palacio, y la otra es una parte más de investigación para rellenar, digamos, todo el espacio que hay desde Gaudí hasta nuestros días, todo eso que es una etapa bastante oscura del palacio. Bien, el palacio yo creo que es poliédrico, ofrece muchas lecturas. En este libro yo he trabajado tres lecturas en concreto. La primera es la lectura histórico-constructiva, donde me detengo a estudiar, a analizar todo lo que ha sido el proceso de gestación de este palacio en cuatro momentos que yo considero que son los más relevantes. El primero es la etapa, digamos, gestacional, con el obispo Grau y con el arquitecto Gaudí, y lo que llamamos la escuela catalana, porque Gaudí, al ejemplo de los maestros constructores de la Edad Media, contaba con su propio equipo, y ese equipo lo desplazó aquí a Astorga, y de hecho fue los que estaban aquí al frente de las obras mientras duraban sus largas ausencias por las obras que tenía abiertas en Cataluña. La segunda etapa es la que llamamos la escuela madrileña, que es la etapa del cierre del palacio y el comienzo de su decoración en tiempos de Ricardo García Greta, y llamamos que es la escuela madrileña porque este hombre, afincado en Madrid, él contrató allí a todos los artistas que colaboraron en la decoración del palacio, como el pintor Fernando Villodas, como el ceramista Daniel Zuloaga, etcétera, todos ellos. La tercera etapa, a mi modo de ver, es cuando la joya torna en joyero, es decir, el palacio, descartada como residencia episcopal, se convierte en joyero, es decir, en el lugar para dar cabida a otras joyas, otras obras de arte. Y la cuarta etapa es la actual, donde se ha invertido un gran capital en esa tarea rehabilitadora, en esa tarea de musealización y de puesta en valor de este edificio. Esa sería la primera lectura. La segunda lectura es la lectura artística y simbólico-espiritual. En la primera vemos lo que se ve y en la segunda lo que no se ve. En la parte de lo que se ve analizamos pues la volumetría, los elementos decorativos, todas estas cosas. Y en la segunda parte, en lo que no se ve, analizamos el carácter que los obispos y los arquitectos quisieron dotar a este edificio como residencia episcopal. Luego viene una tercera lectura, que es la lectura biográfica, es donde nos detenemos en lo que yo he titulado los hacedores del palacio, es decir, cómo han colaborado en el proceso de gestación de este palacio los distintos obispos, arquitectos, artistas, políticos, que han colaborado decididamente para que este palacio haya llegado a nuestros días. Bien, yo creo que don Víctor Murias, el actual director del museo y del palacio, ha hecho una inteligente y diligente labor durante estos años. Él ha hecho muchas obras, como por ejemplo el cambio de la envolvente del palacio, las cubiertas, ha cumplido el viejo sueño de Gaudí de colocar un ascensor en la torre norte de la catedral, y después, sobre todo, mucha tarea de musealización y de puesta en valor del edificio. Esto en la parte, digamos, material, pero también creo que ha hecho una gran tarea de difusión, y para ello creo que tiene dos hitos principales. El primero es el encargo a la editorial 2D de hacer una guía especialmente visual del palacio, y la segunda es el encargo a mi persona de la realización de esta investigación del palacio. Entonces creo que con todo ello don Víctor ha colaborado a dar una difusión y un espaldarazo definitivo al palacio. Han sido muchas, datos muy curiosos. Por ejemplo, decir que Gaudí en un primer momento no pensó en colocar a los ángeles en las cubiertas, sino unas arpas metálicas, que en contacto, esas cuerdas, con los aires del teleno, pues dotarían de musicalidad a la zona. Luego esto parece que se descartó y pensó en los ángeles, pues los ángeles tenentes, ¿no?, de estos símbolos propiamente episcopales, ¿no?, por el tema del carácter. Otra curiosidad creo que fue
que se ofreció el palacio para la última emperatriz del Imperio Austrohúngaro, Zita de Borbón y Parma, que cuando termina la Primera Guerra Mundial y ella tiene que ser pues eso, desplazada, pues buscaron un edificio digno, evidentemente, para una emperatriz, y se pensó en el palacio, incluso se ofreció. También otra cuestión así digna de mención puede ser que aquí se pensó también en este palacio que estaba olvidado en tiempos del obispo Senso Lázaro, y de hecho era un patio de recreo de los niños del grupo escolar Santa Marta. Se pensó en colocar aquí la oficina de correos y telégrafos, e incluso se pensó en tener aquí el propio instituto de Astorga. También descartado como residencia episcopal y demás, y dejarlo simplemente para un boato, se pensó aquí en hacer también otro palacio, aquí colindante, en el año 1944, y, por ejemplo, yo que sé, también fue objeto de visita por parte del entonces cardenal arzobispo de Venecia, Roncalli, que luego será el futuro Juan XXIII, estuvo por aquí, firmó en el libro de honor. También sabéis que el palacio fue cuartel de la Falange. Pero bueno, creo que lo que más me ha llamado la atención, sin ninguna duda, y sin pretender alimentar las leyendas, es que todos los obispos que pretendieron hacer obras para vivir aquí, todos terminaron de una u otra manera mal. Me explico. Por ejemplo, dos de ellos terminaron siendo desplazados de Astorga. Bueno, no desplazados, sino movidos a otra diócesis. Entre ellos, el obispo Alonso Salgado, a Cartagena; el obispo Alcolea, que es el que remató el palacio, a Salamanca. Y después voy a citar otros tres que terminaron sus días pues de manera bastante precipitada, pues por desgracia fallecieron. Entre ellos el obispo Grau, el promotor de la obra; después Mérida Pérez, otro obispo conseguidor que consiguió grandes partidas de dinero para la construcción del palacio, el remate. Después de las fechorías que hicieron aquí los miembros de la Falange, también falleció. Y después el último, Casteltor, que también falleció, incluso falleció en el vestíbulo, mientras hacía una visita para pues eso, ver cómo iban avanzando las obras de lo que iba a ser su residencia. Entonces, parece ser que el que olió, el que olisqueó esta leyenda de que todo aquel que pretendía vivir en el palacio termina mal, quizá pudo ser don Marcelo González, que fue el que decidió, junto con don Augusto Quintana, destinarlo a museo, a Museo de los Caminos. Sí. Yo creo a ver, todo el mundo sabe que el palacio es de la época neogótica de Gaudí, estamos hablando del primer Gaudí, pero creo que lo importante no es el palacio para su obra, sino su estancia aquí en Astorga. Gaudí estaba alojado junto al obispo en la residencia episcopal. Con el incendio voraz que destruyó el viejo caserón, que era vivienda del obispo, donde por cierto estuvo Napoleón, ¿no?, en su día, pues se trasladó junto con todo su séquito y todas las oficinas al seminario diocesano. Y allí Grau dio cabida a su arquitecto, a Gaudí, a quien conocía de su etapa en Tarragona. Entonces, durante los meses que Gaudí estaba aquí en Astorga, hospedado con el obispo, ellos hablaban largo y tendido en catalán, porque les unían muchos vínculos, entre ellos, sin ninguna duda, el ser catalanistas, que no separatistas, catalanistas en el sentido de promotores de todo lo relacionado con la cultura catalana, hasta el punto de que cuando Gaudí se marcha de aquí de Astorga, él a continuación descarta hablar castellano para siempre. De hecho, en una visita a las obras de la Sagrada Familia del rey Alfonso XIII, incluso él se dirigió a su majestad en catalán y le llamaron la atención por ello, ¿no? Entonces, junto al obispo Grau, él fue siendo sabedor de que la liturgia estaba al servicio del arte. El obispo Grau era uno de los adalides de la reforma litúrgica de estos momentos. Además, nos situamos en 1891, en mayo de este año, León XIII publica la Rerum Novarum, es la encíclica con la que comienza la doctrina social de la Iglesia. Entonces es la cuestión del mundo de los obreros, ligados a las revoluciones industriales, ¿no? Entonces Gaudí posteriormente va a implementar todas estas cosas con el mundo de los obreros, ya lo había hecho en Mataró, ¿no?, en la cooperativa. Después también el uso del reciclaje, el reusar los materiales, todas las técnicas que luego Gaudí empleó, todo esto de alguna manera lo forjó aquí. Sin ninguna duda hay un antes y un después en la figura de Gaudí,
de estar aquí en Astorga. Yo creo que en el proceso, digamos, creativo de Gaudí hay dos elementos clave. Creo que es un qué y un quién. El qué es el encargo de la continuación de las obras de la Sagrada Familia, y el quién, que yo creo que es conocer y hablar y dialogar con el obispo Grau aquí en Astorga. Él quedó totalmente transformado y todo esto se notará ulteriormente en las obras de la Sagrada Familia, también en la reforma que hizo de la Catedral de Mallorca. Es decir, creo, vuelvo a decir, que no es tanto el palacio cuanto los diálogos y debates con el obispo Grau. El Palacio de Gaudí es conocido sobre todo por su primera etapa, que es la etapa correspondiente al arquitecto Gaudí, y ahí tenemos a la pionera, que es María Jesús Alonso Gabela, a la que hemos seguido otros muchos. Entonces, el reto principal era recoger la documentación para reconstruir toda la historia posterior del palacio desde Gaudí hasta nuestros días. Sobre todo la etapa más oscura, que coincide con el obispo Senso Lázaro. Este señor, que era al parecer un poco rival del obispo Alcolea, a quien conocía de su etapa en Madrid ambos, donde fueron al parecer rectores del seminario de esta capital de Madrid, pues lo que uno hacía, el otro lo deshacía. Y entonces el obispo Senso Lázaro, al ser sabedor de que su predecesor había impulsado muchísimo las tareas de cierre y decoración del palacio, él decidió pues digamos cerrarlo, como quien dice, olvidarlo, arrinconarlo, hasta el punto de que se convirtió en patio de recreo de los chicos que estudiaban en el grupo escolar de Santa Marta muy cercano. Luego, para darle una utilidad pública, el propio ayuntamiento pensó en destinarlo, bueno, en diálogo con la diócesis, evidentemente, en destinarlo a oficina de correos y telégrafos, e incluso se pensó en él para sede del instituto. Entonces, esa etapa es la más oscura y era la que yo quería un poco sacar a la luz. Tuve la gran fortuna de conocer a el hijo de uno de los, al hijo y a un nieto de dos arquitectos que colaboraron muchísimo en tiempos de Mérida Pérez, que eran Manuel de Cárdenas y su yerno Germán Valentín Gamazo. En su archivo personal encontré muchísima documentación para reconstruir esa etapa más oscura, sobre todo también de reconstrucción tras la guerra civil. Entonces esto me lleva a la segunda dificultad que yo me encontré, que era, sobre todo, quería justificar el quién es quién, es decir, el justificar el por qué estas personas llegan aquí a Astorga. O sea, no llegan aquí como caídos del cielo, tiene un porqué. Entonces, lo que he pretendido descubrir en todo esto es justificar y dar razón de por qué llegaron aquí, por ejemplo, estos dos arquitectos que acabo de citar, Manuel de Cárdenas, por qué llegó aquí su yerno Germán Valentín Gamazo y por qué fue continuado por los demás arquitectos, por los artistas que aquí colaboraron, es decir, justificar un poco el quién es quién de todos aquellos que han colaborado a que el palacio haya llegado a nuestros días. Bien, yo creo que las ciudades de Astorga y León tienen dos elementos que son de talla universal, conocidos por todo el mundo, que son el Camino de Santiago y Gaudí. Creo que en una economía fuertemente terciarizada como es la astorgana, en estos momentos, el lector de este libro tiene que ser consciente, a mi modo de ver, o es lo que yo pretendo, que tenemos una joya entre nuestras manos, y es algo que tenemos que cuidar muchísimo, porque decía Amós Salvador Carreras, en el año 1907, que Astorga sería visitada en un futuro ya no por la catedral y por los magníficos hojaldres, sino que sería visitada por el palacio de lo que él llamaba el alocado Gaudí. No se equivocaban sus pretensiones, porque de hecho hoy el turista y el peregrino que se adentra en esta ciudad, uno de los objetivos que pretende es visitar el palacio. Por tanto, creo que tenemos que difundir, y creo que en esto don Víctor Murias ha hecho una ingente labor, es el palacio como obra gaudiniana, ¿no? Y esto me lleva a otro punto, que es, cuando realmente hablamos de Palacio de Gaudí, ¿realmente es así? Era algo que yo siempre me preguntaba, porque veía que el palacio era sujeto de muchas manos, ¿no? De muchas sensibilidades espirituales de obispos y de muchas sensibilidades técnicas por parte de los arquitectos. Entonces yo decía, realmente cuando decimos Palacio Gaudí estamos diciendo la verdad. Y en esto me ayudó muchísimo Virginia, la actual arquitecta que dirige las obras del palacio. Ella dice que apenas el 25% de lo que es el edificio es no gaudiniano,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cubiertas, las terrazas, todo eso estaba más o menos previsto, el sistema de evacuación de aguas. Quizá a lo mejor el segundo piso es donde más puede desentonar con la idea gaudiniana, quizá a lo mejor porque en las cubiertas se pretendía que fuesen de alguna manera abiertas, con el fin de dotar de luz cenital a lo que es el gran hall central. Pero, vuelvo a decir, creo que todo más o menos está englobado en la idea de Gaudí. Los arquitectos que continuaron su labor, especialmente estoy pensando en Hernández de Álvarez Reyero y luego posteriormente en Greta, creo que pretendieron ser lo más fieles posibles a la idea gaudiniana. Y finalmente, lo último es la copulativa o disyuntiva que se establece entre palacio o museo. Yo no diría disyuntiva, sino que diría copulativa, palacio y museo. Creo que el palacio descartado como vivienda episcopal y convertido en museo, como dije antes, de joya a joyero, creo que no pudo encontrar mejor envolvente para ese museo que el palacio. Y el museo no pudo encontrar, evidentemente, mejor lugar y mejor ubicación que el propio palacio. Entonces, creo que palacio y museo creo que forman un matrimonio, un maridaje especialmente perfecto, y creo que Astorga, por lo menos cuando se instituyó el Museo de los Caminos, fue pionera en tener una ciudad tan pequeñita, siendo cabeza de diócesis, dos museos diocesanos en la misma ciudad.